Aquí nos encontramos en el lugar donde todo empezó en Fátima, con la primera y después la tercera aparición del ángel a los tres pastorcitos. Yo me llamo Armando Méndez, vivo aquí en Fátima y tengo un pequeño hotel, recibo a los peregrinos, pero mi principal importante labor de apostolado es guiar los peregrinos aquí en los lugares de las apariciones de Fátima, para explicarles todo sobre el mensaje e historia de Fátima. Así que vamos a empezar con la primera aparición del ángel en el año 1916. Los niños estaban brincando, jugando aquí en este cabezo que se llama este lugar del cabezo. Y esto todo empezó porque la niñita Jacinta, que apenas tenía 6 años, empezó a insistir mucho con sus papás que quería también pastorear las ovejas como los mayores. Y pobrecita, era tan pequeñita, pero insistió tanto que los papás finalmente le dejaron, pero con una condición: que viniera solamente con su hermano Francisco y su prima Lucía. Así se forma este primer grupo de los 3 videntes de Fátima: Jacinta, Francisco y Lucía, que era prima de ellos, y los 2 hermanos, Jacinta y Francisco. Están aquí en una mañana de primavera, pastorean las ovejas, tranquilos, cuando, dice Lucía en sus memorias: hacía poco tiempo que jugábamos, cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la mirada para ver lo que pasaba, y aquel día estaba sereno. Vemos entonces que sobre los olivos se acercaba hacia nosotros un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que si fuera de nieve, y que el sol lo tornaba transparente como si fuese de cristal, y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros, dijo: «No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo». Y arrodillándose en tierra, inclinó la frente hasta el suelo y nos hizo repetir 3 veces estas palabras: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». Así repitieron 3 veces esta oración. Después, levantándose, dijo: «Orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Y se desapareció. La atmósfera sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia por largo espacio de tiempo. Y permaneciendo en la misma posición en que nos había dejado el ángel, repetíamos siempre la misma oración. Por tanto, esta presencia del ángel había dejado una influencia, una impresión tremenda en los niños que quisieran quedarse aquí un largo rato, horas perdidas, repitiendo estas oraciones. Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes que jamás se nos olvidaran. Y desde entonces pasábamos largos ratos así prostrados, repitiéndolas muchas veces hasta caer cansados. ¿Qué pasó? Pues estos niños tuvieron en primer lugar la gracia de no decir absolutamente nada a nadie, ni mismo a sus familias. Pero las familias se han dado cuenta, en esa semana 2 más o menos, que ellos estaban extraños, no corrían, no saltaban, no gritaban, no cantaban como normalmente los niños hacen. Pero tuvieron esta gracia de quedar esto como un secreto entre ellos. Y esta fue la primera aparición. Y por tanto aquí hay que fixar, lo importante es que los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Por tanto, Jesús y María están mirando sobre 3 niños de manera muy especial y a sus peticiones. Bueno, el tiempo pasa y viene el verano. En el verano se encuentran los niños allá abajo en el Gustrel, en el pozo de la familia de Lucía, de sus padres. Estaban por la tarde y ya casi se habían como que olvidado, digamos, de esta primera aparición. Así que el ángel los sorprende cuando estaban inocentemente brincando, jugando, no haciendo nada de mal. ¿Qué hacéis?, dice el ángel. Orad, orad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios.
Por tanto, estos niños habían sido escogidos por Dios para una gran misión. Tenían que constantemente orar, ofrecer sacrificios, penitencia. Así que Lucía le pregunta, ¿cómo nos hemos de sacrificar? Y dije el ángel, en todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que les he ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Por tanto, ellos habían sido escogidos para una gran misión. Más tarde vamos a ver cuando en la primera aparición la Virgen les va a pedir si quieren ofrecer a Dios para soportar todos los sufrimientos para la salvación de las almas. Así que ellos tenían que a cada momento, todo lo que hacían, o lo más posible, ofrecer sacrificios. Y el ángel dice aquí, atraed así sobre vuestra patria la paz. Aquí tenemos la solución de la paz en el mundo. Es como sabemos, es Dios solo que puede dar la paz, a través de la conversión, de la oración, de la penitencia. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Si Portugal tiene un ángel de guarda, pues también España, México, Argentina, Francia, Italia, Inglaterra. Cada nación como una entidad política tiene su ángel de guarda, como podemos ya ver en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, ahí es mencionado el ángel de Persia. Sobre todo, acepta y soporta con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Cuán importante es precisamente esta frase para los tiempos que vivimos, de paganismo total, de hedonismo, en que la sociedad piensa que el sufrimiento es una cosa mala, es un desperdicio, y los viejitos, los ancianos, pobrecitos, están sufriendo, vamos a darles una inyección para morir, como Él les dijo, con dignidad. Esto es un crimen, eutanasia. La vida es un don de Dios que hay que respetar desde el primer inicio de la concepción hasta el último suspiro en la muerte. Por tanto, nadie en esta tierra ningún puede provocar la muerte, lo que sea. Y por tanto, aquí el ángel dijo que soportar el sufrimiento que el Señor se envíe, todo lo que pasa en nuestras vidas, enfermedades, accidentes, todo lo que nos hace perder la paciencia, al lugar de decir una palabra fea, pues ofrecer eso a Dios. Y aquí estamos haciendo una oración, estamos transformando una cosa que fue mala o que es mala, pues en algo de muy positivo y que soa al cielo como una oración que Dios... Y vamos a ver ahora qué dice Lucía. Estas palabras del ángel se grabaron en nosotros como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio y cómo agradaba a Él, y cómo en atención a Él convertía a los pecadores. Por eso desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba. Así que veamos, aquí los niños en esta luz del ángel han visto este misterio que es del cuerpo místico de Cristo, que San Pablo tan ha predicado. Cada pequeñita cosa que podamos hacer, una pequeñita oración o un sacrificio, una renuncia, algo que se lo ofrecemos a Dios, Dios lo va a utilizar en cualquier parte del mundo para una alma que en ese momento necesita mucho o que está muriendo, que necesita de arrepentirse y pedir misericordia, perdón al Señor para que se salve y no caiga al infierno. Por tanto, todo se puede aprovechar. Ellos han visto eso en esta luz del ángel, este misterio del amor de Dios que nos ama, que quiere ser amado, correspondido, y que todo lo que hacemos cada día puede ser todo una grande oración si la ofrecemos siempre al Señor. Vino después, entonces, más tarde, ya en el otoño, la tercera aparición del ángel. Esta, tal vez, sin duda, la más importante. ¿Y por qué? Porque el ángel traía aquí el Señor mismo, la Eucaristía. Trajo un cáliz y una hostia. Y de la hostia caían gotas de la preciosísima sangre del Señor dentro de la cáliz. Los deja suspensos en el aire
y se prostran una vez más completamente hasta el suelo, de rodillas con la faz hasta el suelo, y les enseña la segunda parte de esta oración tan profunda. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sacrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. 3 veces han rezado esta oración. Después se levanta el ángel, toma en sus manos el cáliz y la hostia. Da la sagrada hostia a Lucía, que ya había hecho su primera comunión en la parroquia a los 6 años, pero a Francisco y Jacinta le da la sangre del cáliz, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Veamos qué profundo y extraordinario todo esto. Y el ángel en esta primera comunión aquí dada a los niños les enseña a amar la Eucaristía, pero con un amor de reparación, a consolar a Jesús por tantos pecados con que es ofendido. En estas oraciones pues son extraordinarias, profundísimas. Aquí adoramos lo más alto, la Santísima Trinidad, no solo con palabras, el corazón, pero también la mente, pero también la prostración total de humildad, de reverencia perante la presencia del Señor. ¿Y qué decimos? Ofrecemos, por tanto, los méritos infinitos de la pasión del Señor, su preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, que ha derramado por nosotros en la cruz. Sabemos el valor infinito que tiene cada Santa Misa. En cada Santa Misa se repite el grande misterio del Calvario de hace casi 2000 años. Por tanto, en esta oración somos invitados como que a recordar al Padre del Cielo este valor infinito que tiene la pasión de su Hijo, su preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y después continúa, presente en todos los sacrarios de la tierra. Cuán importante es esta afirmación, sobre todo para ahora, los tiempos que vivimos de pérdida de fe, de apostasía de la fe. ¿Cuántos católicos en este mundo hay que ya no crean más en este grande misterio de Jesús presente en las especies consagradas? Por tanto, si alguno de nosotros alguna vez va a tener dudas, o si alguien de nosotros va a oír del púlpito mismo, porque desgraciadamente algunos teólogos sacerdotes se han perdido en herejías que van contra este grande dogma de nuestra fe católica, pues ahí hay que recordar que aquí en Fátima, en el año 1916, el ángel vino a enseñar a los niños esta oración en que es afirmado esta grande verdad de nuestra fe. Jesucristo presente en todos los sacrarios de la tierra. Y esto basta. Continuar creyendo en esto será nuestra salvación. Hay también aquí 2 señales interesantes e importantes que pasa con esta Sagrada Comunión. Es que Lucía ya había hecho su primera comunión allá en la iglesia parroquial a los 6 años, 3 años antes. Pero Jacinta y Francisco hacen aquí mismo su primera comunión y la hacen bebiendo de la preciosísima sangre del cáliz. Sabemos que en los países ortodoxos griegos, por tanto del Oriente, es de esa manera que los niños reciben la primera comunión. Así se dice que Dios como está haciendo como que una ligación en toda la iglesia cristiana total, no solo la iglesia católica de Roma, pero toda la iglesia, también la ortodoxa, que un día tiene que se tornar una sola iglesia, un solo papa, por tanta unidad en la iglesia. Segunda señal, ellos han bebido del cáliz, de la copa. ¿Qué preguntó una vez el Señor a sus apóstoles? ¿Podéis beber de mi copa? Es decir, ellos no sabían lo que es, a ese momento quería decir, porque querían sentarse uno a la derecha y a la izquierda en el cielo, el trono del cielo. Pero más tarde van a saber que beber del cáliz del Señor es participar totalmente en sus sufrimientos, es darse la vida por Cristo, por los hermanos,
derramar su sangre, ser mártir. Por tanto, de una cierta manera, estos niños han sido mártires, porque vamos a ver a seguir en la aparición de 13 de mayo, cuando la Virgen les pregunta si quieren ofrecer a Dios, y les dicen que sí. Y la Virgen repite, van a tener mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Ahí se rinden como estas almas víctimas que van a ofrecer todo hasta la muerte para la salvación y conversión de las almas. Pero la niñita Jacinta ha subido un grado más alto en esto del martirio. ¿Cómo fue eso? Esto no viene en las memorias de Hermana Lucía, pero está descrito en el retorno del párroco y hoy publicado en la Historia Crítica de Fátima por el santuario. La Virgen se ha aparecido solo a la niñita Jacinta aquí mismo en el Cabezo en el año 1918. Y le preguntó, Jacinta, ¿estás dispuesta a sufrir aún más para ayudar a salvar más, convertir más pecadores? Y la pobrecita que hacía tantas penitencias, tantos sacrificios, hasta se enfermaban casi con que lo hacían, ¿no? Pero ella era una alma tan generosa, amaba tantísimo a la Virgen, a Jesús, y la sabe que no excitó un segundo, y dijo, sí, quiero. Entonces la Virgen le dijo, vas a tener que pasar por 2 hospitales, no para te curar, pero de ahí yo te voy a llevar al cielo. Es así que después de la muerte de Francisco, ahí en su casa, en el día 4 de abril de 1919, un poco más tarde llevan la niñita Jacinta para el hospital de Orense, un hospital pues muy pobre de provincia, sin grandes especialistas y tal, así que ahí no pudieron hacer nada. Un mes después la reenvían a casa para, en fin, morir hasta la muerte. En ese tiempo la epidemia, la fiebre amarilla era tremenda, cientos de miles estaban muriendo en Portugal y España, en toda la península ibérica y también en el mundo. Se habla que millones han morido de esa gran epidemia del año 1918-19. Pero ¿qué pasó? Al final del año, providencialmente, vino una familia con muchas que venían para ver los niños, las familias, hacer preguntas, y él era un médico de Lisboa, con su familia, y oftalmologista, y se enteró que lo estado que Jacinta estaba y que se había de intentar hacer algo por ella. Entonces pidió a las familias si se podría llevársela al Hospital Pediátrico de Lisboa, de Reina Dona Estefania. Pues los papás, ¿qué van a hacer? Pues dejaran claro, pero con lágrimas en los ojos, pues sabían que era la última vez que iban a ver a su niña Jacinta viva en esta tierra, y así fue. Pues en enero se llevan entonces Jacinta para Lisboa, pasa 3 semanas en el orfanato de Madre Godinho, que hoy es un monasterio de clarisas, y después se la llevan al hospital de Estefania. Ahí el médico vio que Jacinta estaba ya en un estado que no valía ni la pena tocarle, no iba a hacer nada. ¿Saben lo que dice la niña Jacinta para este médico? Ella podía simplemente quedarse y esperar que venía la muerte, ¿no? Que la Virgen había prometido llevarla al cielo. Pero, al contrario, ella sabía que todo el sufrimiento es una gran arma de salvación. Y así que dijo al médico, no doctor, yo quiero ser operada porque quiero salvar más almas y convertir más pecadores. Pero este médico era un médico agnóstico, pagán, no creía en nada de esto, oración, conversión, esto no le decía nada. ¿Qué cosa? Pero más tarde, como su conciencia de médico, y como sabemos un médico existe para salvar a las personas, hacer lo posible, pensó, bueno, vamos a intentar. Y así que el 10 de febrero la han operado a Jacinta, pero ella era tan flaquita, que no siquiera pudieron darle la anestesia, la droga, por tanto, para quedarse completamente inconsciente durante la operación. Ahora, imagínense, una niña de 10 años, totalmente consciente durante la operación, el bisturí abriendo, los pulmones, la sangre corriendo, los pulmones estaban todos infectados de pleurisía, y ella con un dolor horrible. En vez de gritar, ella estaba continuamente rezando, Jesús, María, te amo, salva las almas, Dios te salve María. Estaba irradiando de una manera extraordinaria este amor a Jesús, a María, a las almas. Y así pasó, aceptando todo esto como
Cristo en el Calvario, como un Cristo pregado en la cruz, sufriendo por la humanidad, por la salvación. Y este medio, que era un pagano, un agnóstico, pues más tarde pues no tuvo ninguna más hipótesis, se convirtió y fue un muy buen católico, gracias al ejemplo extraordinario de esta niña que ha dado hasta su sangre, derramado su sangre para la salvación, para la conversión de muchos pecadores. Y es así que estamos aquí hoy en Fátima. ¿Por qué? Por este ejemplo extraordinario de estos niños, Jacinta y Francisco, que han dado sus vidas, todo sufrimiento para salvar las almas, pero especialmente Jacinta, hasta el punto de querer ser operada sabiendo que era totalmente inútil la operación, que no le iba a hacer bien ninguno, pero supo que este sufrimiento, este derramamiento de sangre, iba a salvar muchísimas más almas. El Santo Padre Juan Pablo II, cuando ha canonizado el grande mártir de Auschwitz, como sabemos es San Maximiano Kolbe, que ha dado su vida por una familia, un padre de familia que tenía familia, dijo, él fue un mártir del amor, porque ha dado su vida por salvar un padre de familia. Pues podemos decir con mucho más insistencia que Jacinta también fue una mártir de amor. Ella no tenía que sufrir aquella operación, pero sabía que todo ese sufrimiento era algo más alto que iba a ayudar a salvar muchísimas más almas. Por tanto, esto es el ejemplo extraordinario de la niña Jacinta y de los niños de Fátima, todos. Lucía también, más tarde, con toda su vida en el Carmelo, en toda su vida como Dorotea, como carmelita, una vida de consagración total al Señor en la vida religiosa. Era el día 13 de mayo de 1917 y en ese día, dice Lucía en sus memorias, que no sabe por qué, seguro por la providencia divina, tuvo esta idea muy fuerte, venir a la cova de Airía a pastorear las ovejitas del rebaño. Y así fue, tardaban todo un día para llegar hasta aquí, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y después en la tarde regresar a la casa. Así que se encontraban aquí mismo en la basílica. Tenemos que imaginar todo esto sin ninguna construcción, solo un prado, un valle con los árboles, las piedras, los arbustos, todo lo que sea del campo, pero no había aquí absolutamente nada. Y gran parte de esta tierra pertenecía a la familia Santos, los padres de Lucía. Así que al mediodía, cuando se estaban preparando para comer su merienda, ahí en el punto más alto que ahora es donde está la basílica, de repente hay un relámpago y estaba un día claro, no como ahora está nublado, pero un día claro, y pensó Lucía, bueno, puede ser que venga una tempestad, mejor empezaremos a recoger las ovejas y regresar a casa, porque se viene, tardamos bastante. Así que empiezan a bajar el tierrito hasta que llegan allá donde está más o menos aquella encina, la única que han aquí dejado en el santuario. Y ahí hay un segundo relámpago y continúan avanzando, y exactamente donde está ahí ahora la capilla de las apariciones y la columna donde está la imagen de la Virgen del Rosario de Fátima, ellos tienen esta visión hermosísima. Vieron sobre una encina una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, que nos dijo: no tengáis miedo, no os voy a hacer daño, soy del cielo. ¿Y qué es que los quiere de nosotros? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Y ahí empieza un diálogo de Lucía. Yo también voy al cielo, sí vas, y Jacinta también, y Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Y interesante, precisamente Francisco, al inicio no vi absolutamente nada. Estaba mirando a sus primas y su prima y su hermana, pero que están estas aquí mirando. Estaba para echar una piedrita para la encina, y así Lucía se da cuenta que Francisco no estaba viendo nada y le pregunta a la Virgen: ¿por qué Francisco no le puede ver? Entonces la Virgen dice: dile a Francisco que empiece a rezar las cuentas y me verá.
Y así es, Francisco obedeció y al medio de la primera decena del rosario empieza a ver la Virgen Santísima. Y esto es un señal muy hermoso para todos nosotros. La condición para que Francisco pudiera ver la Virgen era empezar con el rosario. Así que para todos nosotros, la condición para entendernos más los misterios de Dios, el amor de Dios y todo esto de la vida de Jesús, de María, en fin, todos los misterios del rosario, rezar el rosario es la puerta de entrada. Es esto que nos va a abrir y preparar nuestra mente, nuestro corazón para las gracias de Dios. Por tanto, el rosario necesita de estas tres cosas. Humildad, ser humilde para rezar 50 veces, Dios te salve María. Niñez, ser sencillo. Después, obediencia, lo hacemos porque amamos a la Virgen, porque ella nos pidió que rezáramos el rosario cada día. Y tercero, por amor. Lo hacemos por amor porque amamos a la Virgen. Por tanto, con estas tres cosas, humildad, obediencia y amor, es imposible que nos vamos a perder. Esto es el gran misterio, el gran poder que tiene el rosario. Entonces aquí la Virgen hace una pregunta muy importante. ¿Queréis ofrecervos a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí queremos, responden ellos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Por tanto, es aquí que los niños se rinden como almas víctimas para todo lo que va a ser el mensaje de Fátima, para poder vivirla y transmitirla para todo el mundo. Sufrirla, porque van a ser almas víctimas de sufrimiento, inmolación hasta la muerte, y muy pronto, en prácticamente 2-3 años, van a morir Francisco y Jacinta, y todo ofreciendo por la conversión de los pecadores, la salvación de las almas. Es también seguro una pregunta que la Virgen lo hará también para cada uno de nosotros que venimos aquí a la covadería. Si cada uno de nosotros estamos prontos a ofrecernos, a consagrarnos a la Virgen para aceptar todas nuestras vidas, para ayudarnos en la salvación de las almas. Pero entonces pasa una cosa realmente extraordinaria. La Virgen abre sus manos y de sus manos salen rayos de una inmensa luz y los niños se ven sumergidos en esta luz. Entonces, por un impulso íntimo, también comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Por tanto, esto ha sido algo extraordinario. Se quedó así por unos minutos en esta contemplación, adoración de la Santísima Trinidad, de Jesús, Eucaristía. Y casi que podemos decir que esto fue como una transfiguración también, como en el monte Tabor en la Palestina, cuando Jesús se ha transfigurado para sus apóstolos Pedro, Tiago y Juan, y ellos querían estar allí, pedían al Señor que hiciese 3 tendas, estaban en el cielo verdaderamente. También los niños aquí en la covadería se sintieron aquí que estaban en el cielo, y vemos, ha sido la Virgen que a través de sus manos la luz que ha traído esta visión celestial. Qué cosa hermosísima. Y por fin la Virgen dijo: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Y así terminó esta aparición. La Virgen se desaparece en la inmensidad del cielo, y fue esta la primera aparición. Los niños habían combinado pues no decir nada sobre esto, y ya habían sido fieles a este propósito el año anterior, cuando habían tenido 3 veces la aparición del ángel. También no dijeron absolutamente nada. Pero ¿qué pasó? La niñita Jacinta no conseguía contener esta alegría tan grande de haber visto esta señora tan hermosa, vestida de luz inmensa y tan dulce, tan tierna. Y así que al llegar a casa, apenas a unos 50 metros, que vio su madre, corrió: mamá, yo he visto a esta señora del cielo tan hermosa. Y por tanto los otros: ay, ¿qué has tú hecho? Así que fue ella que empezó todo, y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Si no, era importante empezarse a saber que realmente la Virgen se estaba apareciendo a ellos. Fue providencial. En la aparición de junio del próximo mes, el día 13, lo importante es que la Virgen ya revela todo lo importante sobre el fundamental del mensaje de Fátima.
Siempre al inicio ya Lucía preguntaba por la cura de un enfermo. Sí, se convierte, se curará durante el año. Quería pedir que nos llevase al cielo. Sí, a Jacinto y a Francisco los llevaré pronto, pero tú, Lucía, quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Por tanto, no es la Virgen que pide, es Dios que quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. A quien la abrazare le prometo la salvación, y estas almas serán armadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Bien, cuán hermoso la Virgen describe estas almas que son fieles y devotas de su corazón inmaculado. Pero de una manera triste entonces dice Lucía, me quedo aquí solo. No, hija, y tú sufres mucho. No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Aquí tenemos, por tanto, estas palabras de la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo, para Lucía, pero seguro que también son para cada uno de nosotros, de ustedes, porque esta protección, este cariño de la Madre del Cielo es para cada uno de nosotros. Y si nos encontramos en dificultad en nuestra vida, en desánimo, desespero, lo que sea, la Virgen dice, no te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio. Así que aquí se puede también ver una vez más nuestra Madre del Cielo, que en el año 1531 en Guadalupe, en México, dijo a Juan de Hijito, no estoy yo aquí, no soy yo tu madre. Así que siempre la misma madre, sea ya en Guadalupe y aquí en Fátima, 400 años después, es la misma madre siempre dando su consuelo, su protección. Es entonces que la Virgen una vez más abre sus manos y rayos de luz, ellos se quedan inmersos en esta inmensa luz de Dios. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios, dice Lucía. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo, yo en la que esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón cercado de espinos que parecían estar clavados en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. Así que ellos aquí tuvieron esta primera visión del Inmaculado Corazón de María, cercado de espinos, que estaba en la mano derecha de Nuestra Señora. Y esta visión se va a repetir una vez más para hermana Lucía cuando ella ya es una novisa, hermana Dorotea, en Pontevedra, en el norte de España, en Galicia, en el año 1925, 10 de diciembre, cuando la Virgen viene a dar la devoción de los 5 primeros sábados. La Virgen pidió en esa aparición de Pontevedra que todos aquellos que hicieran durante 5 meses consecutivos en el primer sábado esta devoción que supone 4 cosas: el rosario, si rezamos cada día el rosario ya es fácil lo hacer, pues es un rosario más, pero rosario, la confesión, la comunión y 15 minutos de compañía, es decir, meditando en uno o varios misterios del rosario. Pero todo esto, las 4 cosas, tienen que ser hechas en reparación al corazón inmaculado de María. No puede haber otras intenciones, si no, no vale. Tiene que ser en reparación al corazón de María. Y si lo hacemos 5 meses seguidos en el primer sábado, la Virgen viene con todas las gracias, lo promete, que a la hora de nuestra muerte vendrá con todas las gracias para nuestra salvación. Y esto realmente es fantástico, es extraordinario y es importante, sobre todo en los tiempos que vivimos, perseverar hasta el fin, como dijo San Pablo. Solo aquellos que perseveran hasta el fin se salvarán. Así que es una promesa de nuestra salvación, hay que ser fiel. Fue esta, por tanto, la aparición de junio. En la aparición de julio, la Virgen continuó repitiendo: quiero que vengáis aquí el 13 del mes siguiente, que continuéis rezando el rosario cada día, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. Aquí en julio la Virgen dijo, solo ella, la Virgen,
La Madre Santísima puede conseguir esa paz. ¿A través de qué? A través del Santísimo Rosario. Rosario que tiene que ser rezado cada día. Es ahí que la Virgen también en julio promete: en octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro para que todos han de ver para creer. Lucía ya sufría tanto las persecuciones de la gente, y sobre todo su madre, que le había mismo impedido, diciendo que no quería que vendiera más aquí a la Covadería el 13, porque es todo, en fin, no acreditaba en nada de esto. Pero así él la pidió y la Virgen dijo que hará un milagro. Y continúa: sacrificaos por los pecadores, es decir, muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Es una oración que era bueno que si la aprendemos de corazón para repetir muchas veces, sobre todo cuando algo mal pasa en nuestras vidas, que tenemos voluntad de perder paciencia, de hacer una palabra fea, lo que sea. Al contrario, transformamos este sufrimiento, este accidente imprevisto, lo que sea que nos hace sufrir, perder la paciencia, y lo transformamos en oración. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. Y claro, nosotros mismos, que cada uno de nosotros, todos somos pecadores. Es entonces que la Virgen una vez más abre sus manos. Pero ¿qué pasa de esta vez? Estos rayos de luz penetran la tierra ahí de frente a lo que es ahora la Capilla de las Apariciones. Y ellos ven una visión terrible, se abre como que la tierra y ven una terrible visión del infierno. Dice Lucía que si no fuera la gracia de Dios, habían morido del pavor, del miedo horrible de ver esa visión terrible de los demonios, el infierno y las almas sufriendo el fuego del infierno. Entonces al final dije la Virgen: ¿habéis visto el infierno? ¿A dónde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esto es muy importante, es que pase lo que pase en el mundo, estas profecías tremendas de la persecución a la Iglesia, al Papa, que ya de una cierta manera han ocurrido en el siglo XX, siglo pasado, pero hay una cosa que no ocurrió, es varias naciones aniquiladas. Esto todavía se está por cumplir. Por tanto, esto supone en el futuro un tremendo holocausto, castigo que todavía está para venir en el mundo. Pero al final, el corazón de María triunfará. Esto es nuestra esperanza, esto es una gran fe, y por tanto es con esta esperanza y fe y alegría que tenemos que luchar por este triunfo, rezar, hacerlo todo para que vea cuanto antes este triunfo de María. Cuando recéis el rosario diréis después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Fue aquí en julio que la Virgen enseñó esta ejaculatoria que hoy se dice pues en todo el mundo después del Gloria. Por tanto, vamos a resumir. El gran secreto de Fátima se divide en tres partes. Primera parte: castigos de Dios por nuestros pecados. En este mundo, guerra, hambre, persecución religiosa, errores sembrados por el mundo, por Rusia, varias naciones aniquiladas, y en la otra vida, el infierno. Ahora, para ahorrar, impedir todo esto, segunda parte: la devoción al Inmaculado Corazón de María, con todo lo que se pone, pues el rosario cada día, la devoción de los 5 primeros sábados, comunión reparadora, todo eso, la consagración al Corazón de María. Y después la tercera parte, que solo fue revelada precisamente aquí, en el altar
mor, el altar principal del recinto del santuario, por el cardenal Soldano cuando vino el Papa Juan Pablo II en la tercera visita en el año 2000 para beatificar a los niños Jacinto y Francisco. Aquí el cardenal Soldano leyó para todo el mundo esta parte del tercer secreto que tiene que ver con esta montaña de mártires, el Papa, la cruz, el Papa siendo muerto, en fin, todo eso que está descrito por hermana Lucía. Por tanto, fue esta la tercera aparición. En la cuarta aparición del mes de agosto ya no ocurrió aquí para los niños, porque los niños fueran, primero vino el alcalde a tomarlos, prometiendo que les traía en su charrete hasta aquí, pero eso vamos a explicar más tarde ahí en el lugar donde ocurrió la cuarta aparición. Todavía mi abuela misma fue un testigo de lo que ocurrió aquí en el 13 de agosto. También la madre de padre José dos Santos Baliñón, padre salesiano, sobrino de hermana Lucía. Él contó que su madre en ese día decidió, que era su cumpleaños, ir a la covadería por curiosidad, a ver lo que pasaba. Y se dio cuenta también, como mi abuela Marta, que al mediodía exactamente vieran en la encina los ramos que estaban pendientes, alguien que estaba ahí, estaban haciendo un movimiento, como si alguien estuviera ahí. Segundo, un perfume sobrenatural que no era de este mundo, un perfume celestial, algo que no existía en este mundo, y la gente se dio cuenta de eso. Y tercero, un ruido como de abejas, como si hubiera ahí muchas abejas y no había nada. Así que la gente se dio cuenta que algo extraordinario estaba pasando en la encina, pero no había nada, y estaban procurando dónde están los niños. Bueno, lo van a saber más tarde, que habían sido llevados por el alcalde de Orense para la prisión. Nos encontramos aquí en Valiños, Pequeños Valles, que es el lugar de la cuarta aparición de agosto de 1917. Ya les he explicado las tres primeras, y como el día 13 vino el alcalde ahí al Justrel, y mientras los niños se preparaban para venir a la covadería, el alcalde les encuentra y les promete: hoy vengan en mi charrete. Y bueno, pues los niños aceptaron. Él es la autoridad de este condado, de este concilio de Orense, y claro, no pudieron rehusar. Pero fueron en la charrete, pero al lugar de venir de ir a la covadería, el alcalde quiso primero saber la opinión del párroco de aquel tiempo, ¿no? Ahí en la parroquia de Fátima. Y por tanto, ahí fue una oportunidad para más preguntas, y ese párroco a ese tiempo no quería mucho saber sobre eso de apariciones, y no estaba creyendo en nada de esto. Así que no fue de gran ayuda. Y el alcalde, después de ese encuentro con el párroco ahí en la casa, en la parroquial, al lugar de traer los niños a la covadería para la aparición con la Virgen, como ya les he explicado, la Virgen no falló su cita, estuvo ahí porque la gente vio esos señales extraordinarios, sobrenatural, que el perfume celestial y los ramos que parecía que alguien estaba ahí pendiente. Por tanto, la Virgen estuvo, pero los niños no estaban. Y así él, en lugar de los traer a la covadería, los llevó hasta Orense, y el día siguiente los echó en la prisión, amenazándoles matarles en aceite hirviente si no revelaran el secreto que le había sido la Virgen confiado en el mes anterior de julio. Bueno, estos niños se comportaron verdaderamente como mártires, en este sentido que estaban dispuestos a morir para no revelar una sola palabra a este hombre, que bueno, representaba la autoridad, el gobierno, que a ese tiempo de 1917 era la Primera República, era un gobierno masón que perseguía a la Iglesia, no permitía que los cristianos hicieran su culto normalmente, abiertamente, cerraban los conventos, echaban fuera los frailes, las monjas, en fin, había una cierta persecución aquí en Portugal, y por tanto ellos querían terminar todo este fenómeno religioso que se estaba pasando aquí con las multitudes. Bueno, el alcalde no los amenazó de una manera terrible, ellos estaban plenamente convencidos que iban a morir. De hecho, dice Lucín, si no me mueras, que no tenían miedo. ¿Por qué? Bueno, es que la Virgen
había prometido llevarlos al cielo. Si el momento había llegado de ir al cielo, pues bendito sea Dios, vamos a saber. Pero vean qué coraje de mártires. Y así la última fue Lucía. Y él dijo a ella: tus primos, Jacinto y Francisco, ya están muertos, así que es tu oportunidad. Dime lo que aquella señora te dijo. Y vean, para una niña de 10 años, estar convencida que sus primos, Jacinto y Francisco, estaban ya muertos, de una muerte horrible, muertos en aceite hirviente, ella pues tenía ahí todas las condiciones para salvar su vida y intentar decir algo, ¿no?, para salvar su vida, pero no quiso decir ni una palabra a este hombre, este alcalde. Entonces estaba dispuesta a ir a la muerte también como ellos. Y esto fue una prueba extraordinaria de la veracidad de estas apariciones, porque si los niños estaban inventando algo, diciendo algo que habían pensado en sus cabezas, no iban a morir por una cuestión de esas, claro, por algo que habían inventado. No, ellos estaban segurísimos de todo esto, del mensaje de la Virgen, de su aparición, pero no sabían que no deberían revelar a este hombre, y entonces estaban dispuestos a dar su vida. Realmente extraordinario y una prueba tremenda de la veracidad de estas apariciones. Bueno, más tarde Lucía va a descubrir que finalmente ellos no estaban muertos, estaban bien, que fue solo amenazas, y este alcalde pues perdió la paciencia, vio que no podía hacer nada con ellos y los dejó ir a su casa. Es aquí que en el día 19 de agosto, que era un domingo, se encuentran Lucía, Francisco y Juan, el hermano mayor de Jacinta y Francisco. Estaban aquí pastoreando las ovejas, como normalmente, y de repente hay un relámpago. Y Lucía ya sabe que esto es una señal. Era un día de calor, de agosto, con este relámpago, entonces la Virgen se va a aparecer. Entonces piden a Juan, súbito, vanos a buscar a Jacinta, porque va a venir la Virgen. No, yo no quiero estar ahí. Así que él no quería ir, Juan, porque quería también ver a Nuestra Señora. Y ellos insisten y tienen que prometerle 2 moneditas de dinero para que él iba a llamar Jacinta. Y así fue. Él fue a llamar Jacinta, vino y estaban aquí los 4. Es entonces que se aparece la Virgen. Él vivió hasta el año 2000. Mucha gente al longo de esto le preguntaba si él había jamás visto a la Virgen. No podía mentir, claro. Así que vemos una vez más que una gracia y una visión de aparición es pura gracia de Dios. Aquí en este lugar estuvo Jacinta, Francisco, Lucía y Juan, pero este Juan nunca oyó absolutamente nada, pero estuvo aquí. Bueno, entonces, ¿qué dijo la Virgen? Quiero que sigáis yendo a la covadería el día 13, que continuéis rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean, pero ahora este milagro ya no será tan grande, a causa del pecado de ese hombre. ¿Qué hombre? El alcalde, que les había amenazado hasta matar en aceite hirviente si no revelaron el secreto, que les había impedido de estar en la cita ahí, el 13 de agosto, en la covadería, donde Nuestra Señora estuvo, por esos señales que se sabe, y que les impidió de estar ahí. Eso, por tanto, no se sabe hasta qué punto el gran milagro hubiera sido mucho mayor, de mayor magnitud, tal vez en toda Europa, en el mundo, se hubiera visto este milagro. ¿Quién sabe si había terminado la Primera Guerra Mundial en ese mismo día? La Virgen continuó diciendo siempre a estas preguntas que decía Lucía, que la curación de unos enfermos, sí, algunos curaré durante el año. Y tomando un aspecto más triste, dijo: rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Veamos, esto es muy importante para todos nosotros, porque es aquí un pedido de la Virgen. Una vez más, recordar que ellos habían el mes antes visto esta terrible visión del infierno, y ahora que una vez más la Virgen dijo: rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Por tanto, esto es todo para todos nosotros, acordarnos que a cada momento en nuestras vidas, en el mundo, como sabemos, están muriendo siempre miles de personas en accidentes, de enfermedad, en catástrofe, lo que sea, o con muertes súbitas. ¿Y quién de ellos están preparados para encontrar la misericordia del Señor de Dios? Señor, misericordia. Jesús, misericordia. Pedir al perdón. ¿Cuántos están
con el corazón abierto a pedir, a humillarse y pedir perdón a Dios. Esa es la cuestión. Hay necesario rezar, hay que ofrecer sacrificios para que la gracia de Dios permita que muchos de ellos que están viviendo en pecado, al menos en el último momento de sus vidas, se acuerden del Señor, de Jesús, de pedir perdón a Dios y que se salven, que no se condenen al infierno. Lo bueno de esto es que la Virgen se ha aparecido aquí en un lugar que se queda exactamente como estaba hace 93 años, en el año 1907. La naturaleza, los árboles, solo se construyó este camino para que los peregrinos, las sillas de ruedas, los enfermos puedan venir aquí también con todo el conforto, pero aquí se siente el aire, el viento, se oyen los pajaritos, que es verdaderamente una maravilla, un tesoro que tenemos aquí en Fátima. Por tanto, cuando los peregrinos vienen aquí a hacer el Vía Crucis o se viene aquí a rezar, uno se puede imaginar cómo era hace más de 90 años que los niños venían por aquí a rezar y a estar aquí en este lugar sagrado donde se apareció la Virgen. Vamos entonces a la quinta aparición de septiembre. Los caminos estaban apiñados de gente, todos nos querían ver y hablar, dice Lucía. Ahí no había respetos humanos, numerosas personas y hasta señores y caballeros consiguiendo romper por entre la multitud que alrededor nuestros se apiñaban, venía a postrarse de rodillas delante de nosotros, pidiéndonos que presentásemos a Nuestra Señora sus necesidades. Otros, no consiguiendo llegar hasta nosotros, clamaban desde lejos. Allí aparecían también todas las miserias de la pobre humanidad, y algunos gritaban desde lo alto de los árboles y paredes, donde se subían con el fin de vernos pasar. Llegamos por la fin a la covadería junto al carrasco y comenzamos a rezar el rosario con el pueblo. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora en la encina. Continuar rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, y San José con el Niño Jesús para bendecir el mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Llevadlas solo durante el día. Así los niños habían descubierto que poniéndose una cuerda a la cintura les hacía dolor. Pero pobrecitos la tenían día y noche. Veamos esta tenereza de Dios que envía a su madre Santi para decir, no, de noche dormí, descansar. Por tanto, era una penitencia solo para hacer durante el día. Y esto nos habla de la medida también que debemos tener para hacer penitencias. Y eso nos puede ayudar, este grupo es nuestro director espiritual. Por tanto, no hacemos demasiado cosas que nos vean en la cabeza hacer esto y estamos perjudicando nuestra salud, que es un don de Dios. Y solo Dios lo sabe cuántos años tenemos que todavía vivir en este mundo. Así que hay que ahorrar nuestro cuerpo, nuestra vida y hacer solo aquello que está dentro de nuestros límites. Por tanto, en esta aparición de septiembre es cuando la Virgen promete esta visión que ellos van a ver más tarde en el Gran Milagro del Sol. Llegados a la covadería ese 13 de octubre, junto al carrasco, transportada por un movimiento interior, pedía al pueblo que cerrase las paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos en el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere usted de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán en breve a sus casas. Por tanto, la Virgen esperó hasta la última aparición de octubre para revelar quién era. Yo soy la Virgen del Rosario. Por tanto, seguro para dar la importancia que es que sea conocida como la Virgen del Rosario, porque claro, pide que cada día se rece el Santo Rosario. Pide que se construya esta capilla, y la primera capillita fue aquella que es la que se llama la pequeña capilla de las apariciones, empezada en el agosto de 1918, y donde hoy se guarda la imagen de la Virgen, y es de ahí donde se celebran todas las santas misas y el rosario
los rosarios durante el día y a la noche, y por tanto donde empieza y termina siempre las grandes procesiones de los días aniversarios, ahí en la Capilla de las Apariciones. Pero la gran basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima es esta que está aquí, y por tanto que fue empezada en 1928. Y Lucía, como siempre, tenía muchas cosas que pedirle. Se curaba a algunos enfermos y convertía a algunos pecadores. Unos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden y que se pidan perdón de sus pecados. Por tanto, la condición para la conversión, la condición para la cura era primero convertirse, pedir perdón a Dios por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, dijo: no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Por tanto, esto dijo la Virgen aquí, que es también tan importante. Y si pensamos que la Virgen dijo esto en 1917, no ofendan más a Dios, nuestro Señor, que ya está tan ofendido, ¿cuánto más triste sería hoy, en estos tiempos que vivimos de tanta apostasía de la fe, de tanto pecado, de tanto paganismo, que vemos cada vez más, sobre todo en los medios de comunicación en todo el mundo, que nos entran a la casa, a la televisión, lo que sea, los periódicos, las revistas? Es tremendo, terrible. Una razón más para hacer reparación, para ser fiel a la Virgen. Es entonces que la Virgen abre sus manos y las hizo reflejarse en el sol, y mientras se elevaba continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. Entonces tuvo lugar el gran milagro, prometido 3 meses antes como prueba de la verdad de las apariciones de Fátima. Cesa de llover y el sol por 3 veces gira sobre sí mismo, lanzando para todos lados haces de luz de variados colores. En ciertos momentos parece que se iba a precipitar sobre la multitud. Después de 10 minutos de prodigio, tomó el sol su estado normal. Por tanto, fue algo tremendo. Mis abuelos fueron testigos mismos de este gran milagro del sol en este 13 de octubre. Y mucha gente se puso de rodillas pidiendo perdón a Dios de sus pecados porque estaba convencido que iba el mundo a acabar. Pues ¿qué van a pensar? En toda su vida viene el sol desde el naciente al poniente, y ahora el sol estaba ahí bailando y pareciendo que se iba caer sobre la tierra, y con todos los colores del arco iris, y por tanto algo nunca visto, algo extraordinario que les hizo, claro, miedo y terror, y pensó: esto es el fin del mundo. Entonces se metieron de rollos pidiendo perdón a Dios de los pecados, porque estaban convencidos: vamos a morir. Finalmente el sol toma su posición, y ahí solo los 3 niños, los videntes, ven al lado del sol a San José con el niño y Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecía bendecir al mundo, con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vimos a Nuestro Señor y Nuestra Señora, que daban idea de ser Nuestra Señora de Dolores y por tanto el corazón de Jesús. Nuestro Señor parecía bendecir el mundo de la misma forma que San José. Al desvanecerse esta aparición, me pareció que todavía a Nuestra Señora en forma parecida a Nuestra Señora del Carmen. Por tanto, ellos han visto aquí Nuestra Señora como Nuestra Señora de Dolores, Nuestra Señora del Carmen, y a San José con el niño Jesús bendiciendo al mundo. Por tanto, aquí está toda la Sagrada Familia. Aquí vemos también una bendición de la familia, que sabemos es la base de la sociedad, del Estado, y por tanto el fruto donde pueden nacer los futuros seres de este mundo, y quién sabe las futuras vocaciones para la Iglesia. Por tanto, esto fue realmente extraordinario. ¿Y qué pasó después? La gente se rinde cuenta que todo alrededor estaba seco como un día de verano, como si no hubiera caído una gota de agua. Sus vestidos, que en aquel tiempo eran de un vestido muy fuerte, de invierno claro, estaban mojados, traspasados de agua, que habían caminado kilómetros hasta llegar aquí, todo el día y noche, y con este tiempo de lluvia, de tempestad. En ese tiempo tardaban casi una semana a secarse, así que en aquello cuarto de hora del milagro del sol, todo se quedó completamente seco. Por tanto, nadie puede decir que esto fue como una imaginación colectiva, psicología, no.
fue algo real. La gente vino caminando, la lama, los caminos, la agua, todo, y después del gran milagro del sol estaba todo seco completamente como en un día de verano. Por tanto, esto solo el creador del cielo y la tierra lo podía hacer, algo de esta magnitud. Por tanto, fue la prueba total y final que realmente era la Virgen que se estaba apareciendo, la Virgen del cielo, a los niños de Fátima. Y bueno, pues esta fue la prueba, y tardó hasta 13 años a que el obispo de Leiria, de la diócesis restaurada de Leiria, aprobara oficialmente estas apariciones, cuando aprobó, por tanto, esta misa, la misa de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Pero ya en el año 1928 empezaron con bendecir la primera piedra, lo que es hoy la Basílica del Rosario de Fátima. Por tanto, tardó desde el 28 hasta el año 50 a quedarse concluida. En ese año, en octubre, vino el cardenal Tedeschini como legado del Papa Pío XII para bendecir y consagrar la basílica. Interesante, el cardenal aquí reveló para todo el mundo que el Papa Pío XII tuvo la gracia de ver también el milagro del sol repetido, para que el Dios así permitió, en los jardines de Vaticano, ahí en ese año, y por tanto como una confirmación de todo esto de Fátima, del mensaje de Fátima, y sobre todo tal vez para ver la importancia que tenía el mensaje de Fátima para toda la Iglesia y para todo el mundo. Ya en el año 1946, en el 13 de mayo, vino el cardenal Masella para coronar la Virgen de Fátima, la Virgen de Nuestro Señor del Rosario de Fátima, con la corona valiosísima de oro y perlas preciosas, que está hoy guardada en el Museo Lucy Paz, aquí en el santuario, y que solo sale en las peregrinaciones grandes aniversarias, de mayo a octubre. Fue ofrecida por las mujeres de Portugal en los años 42 a la Virgen en acción de gracias por haber ahorrado Portugal a la guerra civil de España y también la Segunda Guerra Mundial. Y es muy valiosa, pero la perla más valiosa que tiene aún ahora, pues es precisamente ni más ni menos que la bala que traspasó el cuerpo de su santidad Juan Pablo II, cuando en el fatídico 13 de mayo del 81, Aliaca, aquel turco, le tiró con la pistola y traspasó con varias balas, y esta fue una de las que fue retirada de su cuerpo y que después él quiso ofrecer a la Virgen de Fátima. Y ahí está, como una victoria de la Virgen, como el gran milagro, un señal de este tremendo milagro que Dios permitió. Veamos, Dios permitió una cosa horrible, el asesinato de un papa, la cosa más horrible que va a haber en toda esta tierra, el representante de Cristo, el vicario de Cristo en la tierra. Pero Dios, como dice San Pablo, a las veces permite una cosa horrible, pero de eso puede transformar en una cosa extraordinaria, tremenda, y fue lo que pasó. Varios años ya se esperaba que Papa Juan XXIII, después Papa Pablo VI, consagrara Rusia y el mundo al corazón de María. Y esto fue tardando. Tuvo que venir un Papa venido del Este, que había sido invitada, pero el obispo don Juan Prevenenzo en el 68, cuando todavía era cardenal apenas de Cracovia, a venir a Fátima, no pudo venir. Tuvo que ser este que se tornó Papa, que por este hecho de un atentado contra su vida viene la intervención divina a través de la Virgen de Fátima, que, como él dijo mismo, alguien, una mano invisible, desvió la dirección de la bala, que le impidió que órganos vitales fuesen traspasados. Y así que fue este grande milagro de la vida de un papa que pudo ser papa más 25 años con un grande pontificado. ¿Y por qué? Gracias a la Virgen de Fátima, porque fue exactamente en su fecha, 13 de mayo. Es así que el cielo habla de una manera tremenda, sin dudas. No fue en otro día cualquier del año, fue un 13 de mayo que Dios permitió este horrible crimen, que lo transformó en un grandísimo milagro. Y veamos cómo era el vicario de Cristo, el Papa tan amado por todo el mundo, y que ya estaba haciendo tantos viajes por todo el mundo, papales, con todo este mensaje extraordinario del cariño de pastor por todo el mundo, tuvo una importancia muchísimo mayor, porque al venir el Papa aquí a Fátima en el año 82 a agradecerle a la Virgen,
todo el mundo, la televisión, todo estaba concentrado aquí, a ver, ¡ay, qué cosa! Vino el Papa Fátima. Y claro, las veces siguientes, en el 91, 10 años después, para crecer una vez más. Y después, en el año 2000, para precisamente beatificar a los niños.